El castillo de Tiedra se encuentra en la población de Tiedra, provincia de Valladolid. El castillo actual es un cubo superviviente de la demolición de la muralla original, protegido por el foso en dos de sus lados y por los paños de muralla. Desde el año 2011 se ha realizado un proceso de restauración. El interior de la torre del homenaje es un museo. La primera mención que se tiene hasta el momento sobre la existencia del castillo de Tiedra es de tiempos del rey Sancho II, cuando ordena al Cid a que realice un encuentro con su hermana la infanta Urraca de Zamora. Tenía que persuadirla para la entrega voluntaria y sin enfrentamientos de la ciudad de Zamora que había recibido en herencia de su padre. A cambio, Urraca recibiría la villa de Medina de Río Seco con el privilegio de infantado que comprendía desde Villalpando hasta Valladolid y además el castillo de Tiedra. Pero este acuerdo nunca se llevó a cabo. Hacemos un descanso para observar la vista panorámica que nos ofrece la llanura castellana. Y seguimos recorriendo la parte externa del castillo donde sus murallas guardan en silencio siglos de historia. Pero sigamos contando un poco más de la historia del castillo. Años más tarde el castillo formaría parte de la donación que hizo Alfonso IX a su mujer Berenguela de Castilla, como compensación tras el divorcio. En 1285 Pedro Álvarez de las Asturias, mayordomo mayor de Sancho IV de Castilla, recibió del rey la villa de Tiedra con su torre junto con otras propiedades. De sus manos la recibió su hija Teresa Pérez de Asturias, que estaba casada con Alfonso Tellez de Molina, hijo del infante Alfonso de Molina. Así fue como la villa y su torre se incorporó al linaje de los Tellez de Meneses. Ya en el interior del castillo, subimos al adarve, también llamado camino o paseo de ronda. El adarve es un pasillo estrecho situado sobre una muralla, protegido al exterior por un pretil almenado, el cual permitía tanto hacer la ronda a los centinelas como la distribución de defensores para defensa del castillo ante un ataque. Me deja impresionado la torre del homenaje. La puerta está a unos metros del suelo como era costumbre en los castillos defensivos. La torre tiene 20 metros de altura, es de planta rectangular con muros de 2,5 metros de espesor. Conserva las ménsulas donde se apoyaron las vigas que en muchos casos sostenían los cadalsos, parapetos o guardas de madera. Pero continuemos con la historia del castillo. Como dijimos anteriormente, el castillo perteneció a los Tellez de Meneses hasta la muerte del hijo de Teresa Pérez de Asturias y de Alfonso Tellez de Molina. Don Tello Alfonso de Meneses murió en 1315, perdiéndose así el linaje de los Tellez de Meneses. Sus señoríos pasaron entonces a ser propiedad del rey Enrique II, que los donó a su hermano Sancho de Castilla, conde de Alburquerque. Posteriormente lo hereda su hija Leonor de Alburquerque, que estaba casada con el infante Fernando de Antequera. En 1430 el rey Juan II de Castilla confiscó la villa y mandó prisionero al castillo al obispo de Palencia Gutiérrez Álvarez de Toledo por los rumores que corrían de un complot contra el monarca y su valido Álvaro de Luna, quien finalmente fue absuelto. Juan II, a mediados del siglo XV, entregó la villa y castillo a Pedro Girón, maestre de Calatrava, hasta 1476, cuyo señorío confirmarán los reyes católicos. Accedemos a la torre por una entrada que da acceso a la sala de guardia. Aquí se encontraban los soldados de guardia. En esta misma sala, a un nivel más bajo, se encontraba la celda, donde entre otros prisioneros, estuvo preso el obispo de Palencia Gutiérrez Álvarez de Toledo, prelado y noble castellano, obispo de Palencia y posteriormente arzobispo de Sevilla, primado de Toledo y primer señor de Alba de Tormes. Subimos de nuevo a la sala de guardia, donde nos paramos a observar una cota de malla. Estas solían pesar sobre 8 kilos y solían estar hechas de anillos de metal entrelazados a veces.
de placas u otros elementos de distinto material, eran lo suficientemente ligera para ser usada en batalla y apenas dificultaba la movilidad del portador. La cota de malla protegía muy bien de los cortes y algo peor de las armas punzantes, pero protegían mal de las contusiones por su flexibilidad. Por eso, al vestir con una prenda acolchada debajo se multiplicaba su efectividad. Subimos a la primera planta. Esta sala de carácter austero tiene una entrada o puerta rematada con arco de medio punto. Este acceso elevado comunicaba con el adarve o paseo de ronda mediante una pasarela que se retiraba en caso de asedio. Esta sala eran las dependencias del alcaide. En la segunda planta, nos encontramos con una sorprendente maqueta con muchos detalles de cómo era Tiedra en la Edad Media, donde podemos ver el castillo y las murallas que rodeaban toda la población. En las diferentes plantas de la torre del homenaje se observa en las piedras las firmas de los canteros. Eran símbolos, letras o dibujos sencillos grabados en la piedra, para identificar al artesano que había labrado el sillar. Seguimos subiendo y llegamos a la tercera planta. Estaba destinada a sala de recepciones donde el señor de la fortaleza despachaba los asuntos de la administración e impartía justicia. Lo que más destaca es la bóveda y su gran altura. Tiene amplios ventanales y uno de ellos sustituye a una primitiva saetera. Que permite una preciosa vista hacia el pueblo de Tiedra. En la cara oeste hay una pequeña puerta con un arco. Da acceso a una escalera de caracol a través de la cual se sube a la cubierta de la torre o azotea. Al subir por las escaleras de caracol saldrás por una garita conocida como el Bolo, llamada así porque antes de la restauración sobresalía mucho más y formaba un perfil de la torre muy peculiar. La cubierta está rematada por almenas. Y con guardas de maderas apoyadas sobre matacanes de piedra en sus cuatro lados. Las guardillas eran un sistema defensivo vertical del que disponía este hermoso castillo. Desde la torre del homenaje, a modo de mirador se tiene unas impresionantes vistas de los montes Torozos y de toda la villa de Tiedra. Esperando que os haya gustado tanto la historia que encierra este castillo como el castillo, doy por finalizada esta visita al castillo de Tiedra.